Hola chicos, chicas, buenas tardes. Otra vez y ya prácticamente en la recta final de la cursada virtual de Análisis 2. Estamos en nuestra sala virtual, en nuestra aula virtual, y hoy para terminar de desarrollar el tema número 9, integrales de línea. ¿Algún comentario, alguna inquietud antes de iniciar la clase? Muy bien. Vamos a empezar entonces haciendo un pequeño repaso de lo último que vimos la clase pasada y que tenía que ver con esta cuestión de la integral de línea de un campo vectorial. Lo teníamos por aquí arriba, que habíamos hecho un cálculo. Acá, integral de línea de un campo vectorial F mayúscula en negrita, que implica que estamos hablando de vectores. El campo de vectores, el campo vectorial, estamos hablando siempre, como conceptualmente ya en algún momento lo conversamos, es un grupo, una cantidad de vectores que en el caso, por ejemplo, de que si estamos hablando de que F son fuerzas, estamos hablando de campo de fuerzas, ¿verdad? Entonces, habíamos llegado a que podíamos definir la integral de línea de F a lo largo de una curva R y representada con esta simbología que ahora le estoy mostrando con el fondo celeste, se podía calcular con una integral de línea entre A y B, donde A y B era el inicio y el fin de la curva, el punto que determina el inicio y el fin de la curva. F de R de t era el campo vectorial expresado en función de t. Producto escalar, R' de t diferencial de t. En definitiva, esta integral de línea se resuelve como una integral simple de una variable t. ¿Sí? Bueno, habíamos visto también esto de las integrales, de las distintas notaciones, y pasamos a un cálculo que también ya lo hicimos, pero lo importante de esto, estábamos viendo que una de las aplicaciones que podíamos encontrar o podíamos darle un uso a las integrales de línea es que nos permite calcular el trabajo que hace una fuerza para llevar una partícula desde un punto hasta otro. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me dan un comprendido? Maximiliano Copa me pone, si me está escuchando Maximiliano, me pone no, profe. ¿A qué se refiere eso, Maximiliano? No, eso era de hace rato, profe. ¿Todo bien? Sí, lo escucho. Ah, perfecto. Seguimos entonces. Hablábamos entonces de que una de las aplicaciones de las integrales de línea tenía que ver con esta cuestión de que nos permite calcular el trabajo que realiza un campo de fuerzas para llevar una partícula desde un punto hasta otro. Lo vamos a ver ahora en una forma más general, a través de una gráfica que inclusive se las mostré ya en la clase anterior, pero vale la pena mostrarlas de vuelta. Estamos por acá. Vamos a compartir. Y lo tenemos acá. ¿Están viendo ahora la gráfica? Vamos a botar un poquito y ahí lo tenemos. Fíjense, acá estamos, alguien está pidiendo permiso para ser admitido. Adelante, Soto. Entonces, hablábamos
de un campo de fuerzas. En esta gráfica, imagínense ese campo de fuerzas, ese montón de vectores que genera esa función f mayúscula, dibujada o graficada con las flechitas verdes. Entonces, si yo calculo la integral de línea de ese campo vectorial y que me transporta una partícula, fíjense, que tiene su inicio acá, a través de una curva que tiene forma de sinusoide, la están siguiendo ahí, se puede interpretar el cálculo de esa integral de línea de este campo de fuerzas, flechas verdes, para llevar una partícula que aparece, que la están viendo ustedes en azul, a través del camino desde este punto hasta este otro punto, como el trabajo que hace el campo vectorial para llevar justamente esta partícula desde el inicio hasta el final de la curva. Esto lo habíamos presentado en la clase anterior. Bueno, vale bien presentarlo de nuevo y ahora vamos a volver a nuestro apunte. Habíamos hablado entonces que una aplicación era el cálculo del trabajo y habíamos empezado a hacer una serie de ejercicios, a desarrollar una serie de ejercicios en donde el primer cálculo era muy sencillo. Teníamos una fuerza constante, F. Fíjense que en la gráfica anterior el campo de fuerza no es constante porque los vectorcitos verdes que veían dibujados ustedes tienen distintas direcciones y distintos módulos. Consecuentemente, el caso reducido o más sencillo de eso se lleva al caso, como se lo estoy mostrando ahora, de una fuerza constante. En este caso, en el ejercicio nos plantea que esta fuerza tiene módulo 3, acá lo estamos poniendo, módulo 3, aplicada en una dirección que forma un ángulo de 30 grados con el eje de la X. Entonces, de lo que se plantea es calcular el trabajo que esta fuerza hace para llevar esta partícula desde el punto 1,1, lo estamos mostrando ahora con el puntero, hasta el punto 3,1. Está graficado acá la distancia, o mejor dicho, el camino que sigue la partícula en verde. ¿Me están siguiendo? ¿Están viendo la imagen? Muy bien, tenemos respuesta por acá. Sí, bien, seguimos entonces. Entonces, les decía que una forma sencilla, y de acuerdo a lo que ustedes aprendieron en física, de calcular esta magnitud escalar, que es el trabajo, era multiplicar la fuerza por la distancia, pero no es cualquiera de las fuerzas. Si yo descompongo esta fuerza en una componente en X y una componente en Y, la única que realiza trabajo es la componente en X. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo de 30 grados acá, la fuerza F, el módulo es 30, multiplicando 30 por el coseno de 30, 3, el módulo de la fuerza, por el coseno de 30, vamos a tener la componente de la fuerza F en la misma dirección del desplazamiento de la partícula, que es lo que tenemos acá. 3, el módulo por el coseno de 30, tendré la fuerza acá en F sub X. Lo multiplico por 2, que es la distancia que recorre el punto desde el 1,1 hasta el 3,1, el resultado me da 3 raíz de 3, que tiene que ver con el trabajo que hace esta fuerza para llevar esta partícula del punto 1,1 hasta el 3,1. Bueno, esto es muy simple. Ahora bien,
¿cómo podemos acometer este mismo cálculo utilizando ahora una integral de línea? Bueno, lo primero que hay que determinar son los elementos que intervienen en la integral de línea. Fíjense, vamos a volver acá arriba, una integral de línea en la presentación. Acá la tenemos, fíjense, necesitamos, por un lado, a f, el campo vectorial, expresado en función de t. Esta f de r de t. O sea, el campo vectorial f, que en el caso del ejemplo nuestro es una fuerza constante, no es un montón de fuerzas, es una sola. Es esa que tiene módulo 3, f de r de t, producto escalar r' de t. Consecuentemente, si necesitamos expresar mi campo en función de r de t, lo primero que tenemos que hacer es determinar la ecuación paramétrica de la curva. Y de ahí ya podemos arrancar. Volvamos entonces a nuestro ejemplo calculando así. El vector f lo que hace es llevar la curva, la partícula desde el 1, 1 hasta el 3, 1. Lo volvamos a poner acá, desde el 1, 1 hasta el 3, 1. ¿A través de qué camino? Desde este que va el 1, 1, siguiendo la dirección verde hasta el 3, 1. Consecuentemente, el camino de integración r de t lo tenemos que expresar haciendo referencia a este vectorcito que está en verde. Entonces, este vector E va a ser t en i más 1 en j, la función vectorial que me dibuja la curva. Recuerden que una ecuación paramétrica era nada más ni nada menos que la suma de vectores, algo en i más algo en j, que me va a ir dibujando a medida que el parámetro t va avanzando todo el camino de integración. Fíjense, en este caso, ¿por qué pongo t? Pongo t en i porque es lo único que varía. Fíjense, si yo voy desde el 1, 1 hasta el 3, 1, lo único que varía en la dirección de x, o sea, en el versor y, es acá. Entonces, esa va a ser mi parámetro, t de variación. En cambio, en j, el vector siempre vale 1. Fíjense, 1. Yo haré un vector desde acá hasta acá. El vector en i va a ser siempre 1. Lo mismo si estoy acá hasta encontrar el camino, será 1. Por eso es que la componente en j, lo estoy mostrando ahora, siempre va a ser 1 y constante. Y con t variando entre 1 y 3, de tal forma que si yo calculo, por ejemplo, r de 0, esto me da 0 0 no está en el intervalo de t, atención con eso. El primer valor arranca con t igual a 1. Entonces, si calculo r de 1, esto me va a quedar 1 en i más 1 en j. Será este vectorcito que pongo 1 en i más 1 en j, la suma me da este vector y lo tengo en el inicio. El punto, cuando t vale 2, que está dentro del intervalo acá, t vale 2, será r de 2, el vector, r de 2 será 2 en i más 1 en j. Entonces será 2 en i más 1 en j. Y el vector suma va a ser este que estoy dibujando acá con el versor, y la punta me va dibujando al camino. De la misma forma, al final, cuando termina la curva, t vale 3, será entonces r de 3, 3 en i más 1 en j. Volvemos a ver. 3 en i más 1 en j. La punta de ese vector suma me dibuja entonces el fin del camino. Entonces, ya tenemos identificado cuánto vale la ecuación paramétrica del desplazamiento. Y veamos qué pasa el otro elemento que necesitamos determinar, cuánto vale F. La fuerza F, al ser constante, tiene dos. Como está a 30 grados, tiene dos componentes. Una componente en X y una componente en Y. Vamos a ver, creo que tengo por acá. A ver, déjenme ver. Una gráfica de esto.
de componente a componente. Acá está. Fíjense. Entonces, esta fuerza F la voy a descomponer en una constante, en una componente F sub X en I más una componente F sub I en J, ¿verdad? Eso usando la notación vectorial. Ahora, ¿cuánto vale F sub X? Pues será F por el coseno de 30. ¿Y cuánto vale F sub I? Será F por el seno de 30. Seno de 30 es esto, será F sub I por el seno de 30. Entonces, vamos a nuestra presentación y calculamos entonces. Más que calculamos, determinamos que el vector F, al ser constante, lo tenemos acá. El campo vectorial F, que en este caso, insisto, es un solo vector constante, será 3, que es F, el módulo, por el coseno de 30 grados, como dijimos hace un momento. Esto que está acá, y lo estoy marcando 3, raíz de 3 sobre 2, es el valor de F sub X, la componente en la dirección del eje X de la fuerza F. 3 por raíz de 3 sobre 2, más 3 por el seno ahora, que será F sub I. Entonces ya tenemos mi campo de fuerzas en función de T, F de R de T. Al ser constante, por supuesto que no aparece T acá en esta expresión. Entonces, ya tenemos los dos componentes de mi integral de línea, se los muestro acá arriba, que necesitamos para calcular el trabajo. Acá la tengo. Fíjese, en la expresión 17 necesitábamos F de R de T, producto escalar R' de T. Bueno, vamos a nuestro ejercicio. Y ahora tenemos acá. F de R de T lo tenemos 3 raíz de 3 en I, más 3 medio de J es F de R de T. Si tenemos R de T, podemos calcular cuánto vale R de T. Simplemente derivando componente a componente, será 1 en I, sería R' de T es 1 en I. Tenemos entonces las dos expresiones, colocamos el trabajo, lo vamos a calcular entonces como la integral de línea entre A y B de F de R de T, pero F de R de T lo tenemos acá, 3 raíz de 3 en I más 3 medios de J. Producto escalar R' de T. R' de T es 1 en I. Este cálculo previo a la integral, un vector y otro vector. El producto escalar de dos vectores se calcula componente a componente. En este caso, 3 raíz de 3 sobre 2 por 1 más 3 medios por 0, porque no tengo componente en J. Entonces, esto me da 3 raíz de 3 sobre 2 por 1, es 3 raíz de 3 sobre 2. Cuando calculo ahora la integral de 1 hasta 3 del diferencial de t, me da t entre 3 y 1. O sea, 3 menos 1, 2, que se va a simplificar con este 2 y me queda 3 raíz de 3, el resultado que lo tengo acá. Que obviamente es el mismo resultado que calculamos anteriormente, lo tenemos acá, utilizando los conocimientos previos, antes de lo que es integral de línea, para calcular trabajo. ¿Me han seguido hasta acá? ¿Alguna aclaración adicional o seguimos? María, Nelson, ¿estamos bien? Pilar me responde que sí, María también, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver. En la realidad, el cálculo que hicimos fue de una fuerza constante que se desplaza a través de un segmento de recta, del punto 1, 1 hasta el 3, 1. Puede ocurrir, y esto se acerca más a la realidad, que nuestra curva
no sea un segmento de recta. Que nuestra curva sea, como en este caso, que estoy mostrando ahora en la gráfica, una parábola. Una parábola que está acá dibujada en verde, C, la curva C. Entonces, ya no podemos utilizar el procedimiento anterior de F por la distancia. ¿Por qué? Porque esta F, esta fuerza, fíjense, esta fuerza va a ir trasladándose a medida, así como lo hace el cursor, que me vaya desplazando por la curva. En este punto, la fuerza que hace trabajo, o el componente mejor que hace fuerza, va a tener un valor. Pero si yo me pongo en este otro punto, esa componente tiene otro valor. Y si me pongo en este punto, también la componente de la fuerza va a tener otro valor. Porque ¿qué es lo que hace esta fuerza F? La toma la partícula en este punto y la componente de la fuerza que esté en la dirección del desplazamiento, lo multiplico y me da trabajo. Una vez que la partícula está acá, la toma la componente de la fuerza en la dirección de esta curva, me da otro trabajo. Y así va sumando todos los trabajos hasta llegar al punto final. Obviamente, vuelvo a repetir, el trabajo que se realiza la fuerza en este punto es distinto que en este, distinto que en este otro. ¿Por qué? Porque las direcciones de los desplazamientos son distintas. No es como el caso anterior, que la dirección siempre es la misma y va desde 1,1 a 3,1 en una recta. Siempre es la misma. O sea que en este caso, la curva tiene una ecuación paramétrica variable, distinta que la anterior. ¿Sí? De eso se trata. Bueno, otra vez tenemos que identificar nuestros elementos. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la ecuación paramétrica de la curva C. Bueno, ustedes ven acá que se trata de una parábola con vértice en el punto 2, 0. Entonces, acá vuelve a reforzar, bueno, leerlo, lo que acabo de decirle. Aún siendo la fuerza constante, no resulta posible el mismo criterio que el que se mostró cuando la trayectoria era rectilínea, en el primer ejercicio. En cada punto del camino por el que se desplaza la partícula, la componente de la fuerza que actúa en la dirección del desplazamiento cambia. Está claro eso, ¿verdad? Cuando estoy en este punto, la componente que produce trabajo va a cambiar si estoy en este otro punto, y así sucesivamente hasta llegar al final. Bueno, entonces hay que identificar los elementos. Lo primero es encontrar la ecuación paramétrica. Fíjense, acá lo que tenemos es una parábola que está desplazada. Si fuera una parábola con vértice en 0, 0, la ecuación sería y igual a x cuadrado, ¿verdad? La ecuación de una parábola. Como está desplazada del eje sobre el eje X solamente en 2, sería igual a X menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Recuerdan de álgebra eso, ¿sí? Que la tenemos acá. El camino C, entonces, en este caso, es una parábola que une el punto 1, 1 con el 3, 1. Esa parábola tiene ecuación igual a X menos 2 todo al cuadrado. Si no es fácil, fíjense, cuando X es 1, y vale 1, ¿verdad? Verifiquemos esta ecuación. Cuando x es 1, y vale 1. Cuando x es 1, y vale 1. En el final, cuando x es 3, y vale 3 menos 2, 1 al cuadrado, y vale 1. Cuando x es 3, y vale 1. En este punto del vértice, ¿y cuánto vale? Pregunto, en este punto del vértice que estoy ahora mostrando. ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto vale y de la gráfica? ¿Alguien me puede responder? Es sencillo. Cuando x es 2, ¿cuánto vale y?
0, perfecto, correcto. Cuando x es 2 y vale 0. Y fíjense en esta ecuación, cuando x vale 2, 2 menos 2, 0, y es igual a 0. O sea que esta ecuación representa a mi camino de integración, que es ahora, en este caso, es una parábola. Entonces, es muy simple. Encontrar la ecuación paramétrica, recuerdan, era encontrar x de t, o sea, la función de t en i, más la función de t en j. La tomamos de acá. Si x es t, fíjense, si x es t, resulta ser i igual a t menos 2 al cuadrado. Entonces, i será t menos 2 al cuadrado acá. La componente en j será t menos 2 al cuadrado. Con t otra vez variando entre 1 y 3. Otra vez, si ustedes hacen el ejercicio de calcular r de 1, será 1 en i más 1 en j. Cuando t vale 1, r de 1 será 1 en i más 1 en j. 1 en i más 1 en j lo tenemos acá. Cuando t vale 2, vamos a estar en 2 en i más 0 en j. 2 en i más 0 en j, estamos acá. Y en el final, cuando t vale 3, será 3 en i más 1 en j. 3 en i más 1 en j. Otra vez, mi función vectorial o mi ecuación paramétrica me dibuja a través de los distintos valores de los vectores a la curva C, en este caso la parábola. Entonces, tenemos nuestra expresión, perdón, está por acá, esta expresión de la ecuación paramétrica del nuevo camino de integración. La fuerza F es la misma, constante, o sea, va a ser 3 raíz de 3 sobre 2 en I, más 3 medios en J. O sea, ya tenemos calculado F de R de T. Si tenemos R de T, podemos calcular R' de T. Simplemente derivando, componente a componente, será 1 en I, más 2 por T menos 2 en J. Bueno, el trabajo entonces es simplemente la integral entre A y B, en este caso, entre 1 y 3, integral entre 1 y 3 de f de r de t. Pero f de r de t, o sea, mi campo escalar en función de t, lo tengo acá arriba. Como es constante, 3 raíz de 3 sobre 2 en i, más 3 medios en j. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá encerrado entre estos corchetes. Producto escalar R' de t, pero R' de t vale i más 2t menos 2 en j. Lo tenemos acá. Hacemos el producto escalar y me va a llegar a que esto, componente a componente, 3 raíz de 3 sobre 2 por 1, 3 raíz de sobre 2, más 3 medios, acá es 2t, me da 2t por 3, fíjense, 2 con 2 se va, me da 3t. Al multiplicar esto por 2t, me da 3t, lo tengo acá. Y por último, 2 por menos 2 es menos 4. Fíjense, este 2 se va con este 2, 3 por este 2 multiplicado me da el menos 6. Con este signo menos de acá, menos el menos 6. El producto escalar, insisto, es componente a componente y lo tenemos acá. Me da un escalar, por supuesto. El cálculo de este es muy sencillo y otra vez tenemos el valor de 3 raíz de 3. Tengan en cuenta que es el mismo valor de trabajo que hemos usado, que hemos calculado antes. Recuerdan porque está por acá, este que está acá, que lo estoy mostrando. Después ya vamos a ver por qué se da esta circunstancia que es el mismo valor. ¿Sí? Bueno, con esto lo que hicimos fue calcular hasta ahora mi campo, mi integral de línea de esta fuerza constante a través de la curva, que justamente es el trabajo que hace esa fuerza para desplazar a través de esa curva, de la parábola, a la partícula. Bueno, ahora lo que vamos a hacer un cálculo
En el caso en que la fuerza F no sea constante, o sea, esta fuerza que está acá, esta fuerza F no es constante. Vamos a ver el caso de calcular el trabajo que hace ahora un campo vectorial. Ese campo vectorial, lo estoy ahora sombreando en celeste, está expresado por esta formulita, y cuadrado en i más x en j. Por ejemplo, si yo quiero determinar una fuerza, tendría que calcular f de 1, 1, por ejemplo. F de 1, 1 será 1 en i más 1 en j. Ya tengo una de las fuerzas que forman parte del total del campo vectorial. Si calculo f de 2, 2, será 4 en i más 2 en j, otra fuerza. Forma parte entonces, todos esos valores de vectores van a formar parte del campo vectorial ahora. Insisto en esto, la fuerza F ya no es constante, ahora es variable, ¿sí? Justamente eso es lo que determina un campo vectorial. Y lo vamos a hacer primero que este campo vectorial me desplace a la partícula a través de la recta, desde 1, 1 hasta el 3, 1, a través del segmento que los une. O sea, lo que cambia acá es que la fuerza ya no es constante. Estamos hablando de que la partícula está dentro de un campo vectorial definido a través de esta ecuación. Ese campo vectorial, lo que va a hacer ahora es trasladar esta partícula a través de esta recta que está acá. Entonces, otra vez para el cálculo, lo que hay que hacer es identificar las componentes para armar nuestra integral de línea, que en definitiva es lo que nos va a permitir calcular el trabajo. Entonces, como se trata de que el desplazamiento va del 1, 1 hasta el 3, 1, pero en forma rectilínea, la ecuación paramétrica es la que ya nosotros vimos en el primer ejemplo, lo pongamos de vuelta, la ecuación paramétrica de esa, para ir desde 1, 1 al 3, 1 a través de un segmento de recta, la ecuación paramétrica R de t la tenemos acá. R de t es t en i más 1 en j. Entonces vamos a usar esa expresión con t variando entre 1 y 3. Usamos esta expresión para determinar una de las componentes. Acá está. R de t será t en i más 1 en j con t variando entre 1 hasta 3. Y ahora sí, por supuesto, esta t en i es mi x de t, este 1 es mi y de t, lo tenemos acá, fíjese. Esto es importante plantearlo porque como ahora tenemos una fuerza que no es constante, tenemos que expresar mi campo vectorial, que está acá, mi campo vectorial, en función de r de t. O sea, va a ser i cuadrado en i más x en j. Para expresarlo en función de t, yo sé que x de t es t, lo tengo acá en mi campo, en mi función vectorial, y y de t vale 1, lo tengo acá, vale 1. Entonces, mi campo vectorial que valía y de t al cuadrado en i más x de t en j, ahora para expresarlo en t, yo digo que y en función de t vale 1. Será entonces 1 al cuadrado, 1 en i, más x de t, pero x de t vale t, entonces más t en j. Y así tengo expresado mi campo vectorial en función de t. En función de t. ¿Lo ven? Entonces, ya tengo mi f de r de t, tengo mi r' de t, que resulta de simplemente integrar esta expresión, 1 en i, y puedo determinar mi cálculo. Fíjense, f de r de t será 1 i más t en j, i más t en j, vector, producto escalar, r', pero r' es i, es i. Esto componente a componente me da 1 por 1, 1, por la integral del diferencial entre 3 y 1 que me da 2. Entonces,
del diferencial de t es t, entre 3 y 1 es 2, por 1 del producto vectorial, el trabajo resulta ser igual a 2. ¿Me han seguido hasta acá? ¿Alguna aclaración, cambio? Nelson, María, Pilar, ¿me han seguido? Enzo, se entendió, dice María. El resto, o lo explicamos de vuelta, no tengo inconveniente, pero me tienen que decir. A ver. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Y en el último caso, lo que vamos a hacer es calcular el trabajo. Fíjense lo que hacemos ahora, lo vamos a complicar un poco más. Calcular el trabajo, que hace un campo vectorial F, ya no es constante, insisto, el campo vectorial F, a través de un camino que no es un segmento recto, va a ser la parábola. ¿Sí? Entonces, otra vez, identificar los elementos significa primero encontrar la representación paramétrica del camino, que en este caso es una parábola dada por y igual a x menos 2 al cuadrado, igual que en el anterior. ¿Sí? Entonces, mi ecuación paramétrica será t en i más t menos 2 al cuadrado en j. ¿Sí? Es el mismo caso del ejemplo anterior cuando la fuerza era constante, ¿recuerdan? Entonces, fíjense, en este caso x de t vale i. I de t vale t menos 2 al cuadrado, que está acá. ¿Sí? La componente en j de mi ecuación paramétrica vale t menos 2 al cuadrado. Entonces, encontrar mi f de r de t en función de t significa reemplazar mi x por la función correspondiente en t. En mi ecuación, en el campo vectorial, era y cuadrado en i más x en j, ¿verdad? Que lo tenemos por acá arriba. Acá está. Y cuadrado más x en j. Ese era mi campo vectorial. Pero x, para este caso, vale, fíjense acá, t, x vale t. Entonces será, perdón, y acá en este caso sería, acá, atención con esto, en esta expresión, insisto, x de t es t, anótenlo por ahí si quieren. Y de t es t menos 2 al cuadrado. Entonces, cuando yo quiero determinar cómo queda mi campo vectorial en función de t, en vez de i de t, tengo que colocar t menos 2 al cuadrado. Al cuadrado me da t menos 2 a la cuarta, más x, pero x es t, más t en j. Fíjense que en esta expresión, la 44, acá han puesto 1, acá se ha deslizado un error. Esta f de rt, que después se corrige acá, será igual entonces a, insisto, i al cuadrado, pero i es t menos 2 al cuadrado. T menos 2 al cuadrado me da t menos 2 a la cuarta en i, más t en j, es así t en j. Producto escalar R'. Si esto es R, R' será 1 en I, derivo componente a componente, 2t menos 2 en J, y lo pongo 1 en I más 2t menos 2 en J. Hago el producto escalar, que está acá, y mi cálculo me da, y después lo trato como una integral simple, en T, me da 26 sobre 15. ¿Me han seguido hasta ahí o explicamos de vuelta este último ejercicio? María, Pilar, Nelson, Enzo.
María dice, podría. Perfecto, lo explicamos de vuelta, no hay ningún inconveniente. Vamos por esto. Fíjense, lo que vamos a hacer ahora en este ejemplo 7 es determinar el trabajo que realiza un campo escalar F. Un campo escalar F. ¿Cuál es ese campo escalar F? Es el que teníamos acá, fíjense. El campo escalar es este. Y cuadrado en I más X en J. El campo escalar ya no es constante, insisto, vale. Y cuadrado en I más X en J. Perfecto. Y además me dice que ese campo escalar va a transportar o va a trasladar una partícula a lo largo de un camino C, que es una parábola, igual a X menos 2 al cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la ecuación paramétrica del camino. La ecuación paramétrica, al ser una parábola, fíjese, si X es T, Y será igual a T menos 2 al cuadrado. Entonces, X es T, acá lo ponemos, X es T, y será T menos 2 al cuadrado, T menos 2 al cuadrado, la componente en J. Entonces, esta expresión R de T es la ecuación paramétrica de la parábola, que va desde el punto 1, 1 hasta el 3, 1, cuando T varía desde 1 a 3. Insisto con esto una vez más, si coloco R de 1, ese vector me va a quedar 1 en I más 1 en J, que es el inicio. 1 en I, lo mostramos acá de vuelta si quieren, 1 en I más 1 en J, estoy acá. Cuando T vale 2, eso me va a mostrar que acá, cuando T vale 2, será 2 en I más T es 2, menos 2, 0, más 0 en J. Entonces mi vector estará acá. 2 en la dirección del versor I más 0 en J. Estoy en este punto. Y lo mismo cuando calculo R en T igual a 3, la última, en T igual a 3, será 3 en I, R de 3, el último valor de T, R de 3, 3 en I más 1 en J. Mi vector que va dibujando mi parábola será 3 en I más 1 en J. La punta de ese vector me da el final de la curva. Entonces, hasta ahí lo único que hicimos fue identificar, acá está, identificar que esta ecuación R de T, T en I más T menos 2 al cuadrado en J, con T variando entre 1 y 3, representa la parábola a través de la cual este campo vectorial va a hacer trabajo. Ahora vamos al otro componente, porque necesitamos calcular cuánto vale f de R de T. Fíjense en la ecuación 17 que me permite calcular una integral de línea, acá le estoy mostrando, que necesitamos f de R de T, producto escalar R' de T. F de R de T ya lo vamos a calcular. Y necesitamos R' de T. Pero para calcular R' de T necesitamos R de T. Esta R de T ya la tenemos calculada acá. Vale T en I más T menos 2 en J. Entonces, R' quedará 1 en I más 2T menos 2 en J, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos R'. Ahora hay que calcular F de R de T. Pero mi campo vectorial F vale I cuadrado, acá lo tenemos, acá, I cuadrado en I más X en J. Pero esta expresión I en función de T, fíjense, lo tenemos acá. ¿Y cuánto vale? Vale T menos 2 al cuadrado. Esta es la componente I de T. I de T es T menos 2 al cuadrado. Como mi campo escalar en I está elevado al cuadrado, será T menos 2 al cuadrado, que sí, al cuadrado, porque está elevándolo al cuadrado, fíjense acá, será I cuarta, T menos 2 a la cuarta. Más X de T, pero X en función de T vale T, lo tenemos acá.
Por eso ponemos más t. En esta expresión, la 44, hay un error, ¿no? Acá corresponde t menos 2 a la cuarta. Entonces ya tenemos expresado f de r de t, r' de t. Lo único que tenemos que hacer en esta expresión, insisto, corregida, acá tiene que ser t menos 2 a la cuarta, en i, producto escalar r' de t y le colocamos la integral simple, calculamos ya el trabajo. Es así como obtenemos esta expresión. Fíjese, trabajo como la integral desde, como estamos integrando respecto de t, y sabemos que mi curva va con t igual a 1 hasta t igual a 3, nuestros límites de integración serán desde 1 hasta 3 de f de r de t, que lo tenemos acá, f de r de t. Acá corregido es t menos 2 al cuadrado en i más t en j. Eso es f de r de t. Producto escalar r' de t. R' de t ya lo tenemos acá. Y más 2 por t menos 2 en j. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es calcular este producto escalar sumando los productos de componente a componente. T menos 2 a la cuarta por 1. T menos 2 a la cuarta por 1. Más el componente en j sería t por 2t menos 2, que resulta ser igual a 2t cuadrado menos 4t. Esto ya se puede considerar una ecuación, una integral simple en t. Lo tenemos acá el cálculo y me da el resultado 26 sobre 15. ¿Lo han visto ahora mejor? Cambio. María, Pilar. Muy bien, vamos a seguir entonces. Propiedades de las integrales de línea. Linealidad respecto al integrando. Todas estas propiedades que vamos a ver tienen que ver también o están asociadas a lo que nosotros, como se trata de una integral de línea, que en última instancia, como han visto en este ejemplo ustedes, se reduce a una integral en una sola variable, en t, todas las propiedades que vimos en el análisis 1 también se cumplen. Por ejemplo, si tengo una integral de línea a lo largo de una curva C, de una constante A por una función más otra constante por otra función, eso yo lo puedo descomponer como la constante que sale fuera de la integral de f, de r de t, r' de t, más otra integral ahora aplicada a la otra función g, en donde b al ser constante sale fuera de la integral y la integral hasta b de g de r de t, r' de t diferencial de t. Esta r es tanto para el primer sumando como para el segundo, representa el mismo camino de integración, que es justamente, como lo marco acá, c. La otra expresión será integral en c de a por f más b por g. Esta misma expresión nada más que más reducida. F es esta que está acá y g es esta que está acá. Fíjense que acá fíjense por favor, acá estamos con una diferencia. En el primer caso, esta f es un campo escalar. Recuerden que la integral de línea se puede aplicar tanto a un campo escalar como a un campo vectorial, que es lo que tenemos acá abajo. La diferencia justamente está en esa, que por una cuestión de notación, sabemos que cuando f está expresado en la escritura común, representa un campo escalar. Cuando esa f la tenemos en negrita, representa campos vectoriales. Entonces, esta propiedad es aplicable tanto para campos escalares, acá lo tengo, como para campos vectoriales. El caso de la aditividad, supongamos que tengamos una curva que es la suma de una curva más la otra. Entonces, si la curva total es C1 unión C2, podemos desdoblar esta integral en dos, C1 más C2. ¿Esto cuándo lo podemos hacer? O lo tenemos que hacer cuando una curva es distinta a la otra. Entonces van a tener distintos caminos, C1, C2. La suma de ambos, la unión de ambos me da C.
que es la que quiero calcular. Acá la diferencia va a estar en que C1 va a tener una ecuación paramétrica, R1, y acá C2 tendrá otra, porque son curvas distintas, R2, otra ecuación paramétrica. Igual que arriba, esto también es aplicable para campos vectoriales también, ¿sí? Muy bien. Acá hay un ejemplo que se los dejo para que ustedes lo resuelvan, es muy sencillo. El ejemplo le dice que una partícula en masa m se mueve a lo largo de una curva bajo la acción de un campo de fuerza. Si la velocidad de la partícula al instante t es v de t, su energía cinética está definida por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La física les enseña eso, que la energía cinética que propia de una partícula que se desplaza a una velocidad v es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. El ejercicio me pide demostrar que la variación de la energía cinética en cualquier intervalo de tiempo es igual al trabajo realizado por mi campo vectorial F durante dicho intervalo de tiempo. Muy bien. Fíjense, estamos hablando de un campo vectorial F. Consecuentemente, el trabajo que hace este campo vectorial, lo acabamos de calcular hace un ratito más arriba, era justamente una integral de línea, ¿verdad? Que es la que está puesta acá abajo, fíjense. Si R de t es la posición de la partícula en el instante t, el trabajo que realiza este campo vectorial F va a resultar de una integral de línea desde A hasta B, definido por R de A, R de B, por mi campo F en función de t, producto vectorial diferencial de R. Y además, entonces se tiene que demostrar, acá me está diciendo que la variación de energía cinética es igual al trabajo realizado. El trabajo realizado ya lo tenemos acá. La variación de la energía cinética será, como ustedes saben que la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado, la variación va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el punto B, en el final de la trayectoria, menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el inicio. Por eso la velocidad, fíjense, esto que estoy, el primer término de esta diferencia me está dando la energía cinética al final, menos la energía cinética al inicio, me va a dar justamente lo que nos pide acá, variación de energía cinética. Me piden demostrar que eso es igual al trabajo que está acá, ¿sí? O sea, la expresión 52 hay que demostrarla. Bueno, eso se lo dejo para la casa. Deber para la casa, ustedes tienen que arrancar de la tercera ley de Newton, o perdón, la segunda, en donde me dice que la fuerza es masa por aceleración, ¿verdad? O sea, m por r segunda, o bien m por la velocidad, la derivada de la velocidad, que es la aceleración. Esta expresión tiene la misma. Después arrancan con un ejercicio y llegan al final a demostrar que el trabajo, la expresión que está a la izquierda del signo igual, esto es el trabajo que hace un campo vectorial F para llevar una partícula desde A hasta B, es igual, y vamos del otro lado de la ecuación, a la variación de la energía cinética, o sea, la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. Bueno, vamos a ver algunos teoremas de cálculo para integrales de línea. ¿Cómo vamos hasta ahora? Pregunto. Aló, Houston, cambio. Nelson me contesta, bien, profe. ¿Alguien más arriesga una respuesta? Antes de entrar en los teoremas, que también implica una serie de demostraciones, querría que me comenten cómo vamos, por favor.
Pilar. Bien. Vamos bien, profe María, hasta ahora todo claro. Carla Tenorio dice bien. Natalia también anuncia su bien, profe. Ok, muy bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver ahora algunos teoremas que nos van a permitir el cálculo de las integrales de línea de una manera más sencilla. Este primer teorema afirma que si consideramos un campo escalar phi, al ser diferenciable podemos calcular su gradiente. ¿Se acuerdan el gradiente de un campo escalar cómo era? ¿Cómo se calculaba? El gradiente era un operador que transformaba mi campo escalar, en este caso phi, en un vector. Por ejemplo, si phi estamos en R2, función de xy, el gradiente de phi era la derivada parcial de phi respecto de x en y, vector, más la derivada parcial de phi respecto de y en j. Y si estábamos en el espacio, había un tercer componente, más la derivada parcial de phi respecto de z en k. Eso era, por definición, o como habíamos definido, al operador gradiente. Entonces, recapitulo. Tenemos un campo escalar, podemos calcular su gradiente. Entonces, para dos puntos cualesquiera A y B, unidos por un camino regular, este teorema afirma que la integral entre A y B, entre el inicio de la curva y el final de la curva, del gradiente de ese campo escalar por diferencial de R, producto escalar diferencial de R, o sea, esta es la expresión de una integral de línea, va a ser igual a calcular el gradiente en el punto final menos el gradiente en el punto inicial. Fíjense qué importante es este teorema, porque simplemente le está diciendo, señor, si usted tiene un campo escalar, phi, y puede determinar su gradiente, si puede, acá está, puede determinar el gradiente de ese campo escalar. Cuando integra ese gradiente, desde el punto A hasta el punto B, donde R, este R que está acá, me va a representar el camino que sigue para ir desde A hasta B, a través de ese camino, por eso dice, dos puntos cualesquiera A y B unidos por un camino regular a trozos. Si esto ocurre, usted puede calcular esta integral de línea calculando el gradiente en el punto final menos el gradiente en el punto inicial. Fíjense que en este caso, hasta ahora, ¿qué teníamos? Que una integral de línea era f de r de t, volvamos a la expresión 17, esta integral de línea la calculamos como f de r de t producto escalar r' de t. Este teorema, ¿qué me está diciendo? Señor, si este f, que es campo vectorial, es el gradiente de un campo escalar, volvamos abajo al teorema, fíjense. Acá. Es el gradiente de un campo escalar acá, fíjense, es el gradiente de un campo escalar, el gradiente de un campo escalar. Usted puede calcularlo como el campo escalar en el punto final menos el campo escalar en el punto inicial. Fíjense, y vamos a volver, vale la pena mirar esto, en la número 17,
Para calcular una integral de línea necesitábamos, primero, de acuerdo a esta expresión, calcular la expresión que corresponde a la ecuación paramétrica R de t. Después calculamos R' de t y ya teníamos este componente, el segundo del producto escalar. Después teníamos que calcular cuánto vale f de R de t, un campo vectorial. Entonces, hacer el cálculo del producto escalar entre f de R de t y R' de t, y obteníamos una escalar, que va a ser lo que tenemos que integrar en función de t, y hacer recién la integral. Insisto, determinar R de t, calcular R' de t, determinar f de R de t, hacer el producto escalar entre f de R de t por R' de t, y recién integrar. En cambio, y fíjense la bondad que tiene este teorema, es que cuando me dice, señor, usted tiene acá una integral de línea y la puede calcular restando el gradiente, perdón, el campo escalar en el punto final menos el campo escalar en el punto inicial. El campo escalar digamos, es muy sencillo, es un valor cualquiera, puede ser f igual a x cuadrado y. Entonces, si en el punto inicial es 1, 1, calculamos phi de 1, 1, y ya tenemos un valor acá. Menos phi de A, perdón, si es 0, 0, por ejemplo, que sea el inicial y el final B. Entonces vamos a calcular el campo escalar en 0, 0, perdón, en 1, 1, final, menos el campo escalar en 0, 0, inicial. Y en este cálculo no calculamos R de t, tampoco R' de t, ni f de R de t. Simplemente nos remitimos a calcular el campo escalar en el punto final menos el campo escalar en el punto inicial. Por supuesto, para eso tiene que darse esto, que lo que estoy integrando acá sea el gradiente de ese campo escalar. Si es así, podemos hacer este cálculo. Nos evitamos todo el problema de calcular R de t, R' de t, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Cambio. Esto es importante para ir a la demostración. ¿Ha entendido el planteo de lo que queremos demostrar? Muy bien. Acá ya respondieron que sí y vamos a seguir entonces. Entonces, fíjense, si aplicamos la ecuación 17, si yo voy a calcular la integral de este campo vectorial phi de R por el diferencial de R, nabla, perdón, de phi, que era la expresión que me definía el gradiente de phi, es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar la primera parte o lo que está a la izquierda del signo igual. Entonces, la ecuación 17 nos decía que eso se podía calcular como una integral entre A y B de este campo vectorial expresado en función de R de t, producto escalar R' de t. Veámoslo de vuelta. Estaba en la número 17, acá está. Era, si yo tengo f, lo podía calcular como f de R de t, o sea, ese mismo campo expresado en función de t, producto escalar R' de t. Entonces, eso lo aplicamos ahora en nuestro teorema y decimos que, acá está, decimos que el gradiente, esta integral de línea, del gradiente por el diferencial de R, va a ser el gradiente, que es un campo vectorial, expresado en función de t, producto escalar R' de t.
Bueno, si nosotros tenemos entonces acá un campo escalar phi que a su vez depende de t. Vamos a aplicar ahora lo que aprendimos cuando vimos el tema de la regla de la cadena. El gradiente, o sea, esto que está acá como integrando, fíjense, como integrando, ahí está con el fondo celeste, va a ser igual a g' de t, que es la última de la, digamos, la función compuesta. Fíjense, acá lo tenemos. G de t es phi de r de t. Esa es la función compuesta. Entonces, la derivada de esta expresión que ustedes están viendo con fondo celeste, g' es el gradiente de phi por r' de t, producto r' de t, producto escalar. Por eso sale que esta expresión es igual a g' de t. Insisto, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Aplicando la regla de la derivada de funciones compuestas, en donde tenemos una función g de t, que es mi campo escalar phi, y que además cada uno de los valores de ese campo escalar dependen de t. Lo pongo con un ejemplo. Supongamos que phi, el campo escalar, sea x más y. Y además x es igual a t e y es igual a t cuadrado. Entonces, si yo quiero expresar mi phi en función de t, cuando phi vale x más y, será x en función de t, que es t cuadrado, más y en función de t, que es t. Entonces será x cuadrado más t. No sé si me han seguido con este ejemplo. Es importante entender esto, si no lo vamos a aplicar. ¿Me siguieron? Espero respuesta, si no lo volvemos a explicar. No hay inconveniente, pero me tienen que decir. María Belén, debo entender con tu no, profe, que no hay problemas, que está todo bien. Muy bien, vamos a seguir entonces. Entonces, si g de t asumimos que es esta función compuesta, la derivada g' de t, calcular la derivada de una función compuesta, aplicamos la regla de la cadena. Entonces, para calcular g' de t, eso va a resultar el gradiente de phi de r de t, producto escalar r' de t. Es esto que tenemos acá. Entonces, si esta expresión, que es el integrando, vamos a obtener que esta integral del gradiente de phi diferencial de r va a ser a la integral de esta expresión. Pero esta expresión que estoy ahora colocando acá vale g' de t. Por eso es que lo ponemos acá igual a g' de t. Ahora, cuando yo integro g' de t, la integral me da g de t entre a y b. Por eso que acá ponemos que es igual a g de b menos g de a. Insisto con esto de vuelta. Este integrando, que estamos ahora viendo con fondo celeste, es g' de t, por esto que tengo acá, g' de t. Entonces, me va a quedar la integral entre a y b de g' de t diferencial de t. La integral de g' es g. Riemann, esto me dice que es igual a g de b menos g de a. G de b menos g de a. Ahora, g de b lo tenemos acá, g de b será phi de r de b. Por eso, si utilizamos la expresión 59, g de b, g en b ahora será phi de r de b. ¿Qué es lo que tenemos acá? Phi de r de b. Menos g de a, hacemos lo mismo. G de a será phi de r de a, phi de r de a. Pero el campo escalar en b, en el campo escalar en a, es phi, como es un campo escalar, fíjense, phi es un campo escalar, será phi de b menos phi de a. Entonces llegamos a la conclusión que lo que queríamos definir
Phi de b menos phi de a es phi de b menos phi de a, partiendo de una integral del gradiente de phi. Partiendo de una integral del gradiente de phi, que está acá, es igual a phi de b menos phi de a. Muy bien. Vamos con el teorema 2. El teorema que plantea. Supongamos que yo tengo un campo vectorial F. La integral de ese campo vectorial va a ser igual a un campo vectorial en un punto determinado por X. Fíjense lo que dice la integral de línea independientemente del camino. Fíjese lo que está introduciendo acá. Que sea independiente del camino significa que si yo hago la integral a través de un segmento de recta, vimos en el ejemplo anterior, en el primero del trabajo, de un segmento de recta, y me daba 3 raíz de 3. Después hago la misma integral a través de una parábola ahora, siguiendo no el segmento, sino la parábola, también me daba 3 raíz de 3. Eso significaba que cualquiera sea el camino que yo elija, el resultado va a ser siempre el mismo. Entonces, mi integral es independiente del camino. Eso significa que sea independiente. Puedo tomar cualquier otro camino y siempre me va a dar la integral de ese campo de fuerza el mismo valor. Eso significa que es independiente del camino. En ese caso, esa integral es igual al campo escalar calculado en ese punto X. ¿Sí? Bueno, acá hay toda una demostración que tiene más o menos el mismo formato de la demostración del teorema 1, con algunos temitas adicionales. Con lo cual, les voy a proponer para este teorema en particular que ustedes lo vean. Lo analicen, traten de verlos, si lo entendemos solitos. Y así podemos avanzar con el teorema de Green. No obstante, si no lo ven claro, lo vemos de nuevo en la próxima clase. ¿Les parece? Pero, por favor, hagamos un choque de los 5 para que haya un compromiso de parte de ustedes de mirar esa demostración del teorema 2 y después, sin problemas, lo vemos en la próxima clase. ¿Ok? Pilar me dice, bueno, profe, tengo un mensajito de María Belén que dice, no entendí. ¿A qué te referías, María? María Belén, o seguramente que al tema a la demostración del teorema 1. No sé si ha quedado claro, vuelvo a preguntar entonces, si quedó claro la demostración del teorema 1, cambio Houston. Muy bien, vamos ahora, nos queda poco tiempo, a ver el teorema de Green. Esta es otra herramienta también que nos permite, fíjense, el teorema de Green, ¿qué dice? Si yo tengo, en este caso, vamos a empezar por el lado de la derecha, ya que tenemos fresquito una integral de línea. Tengo una integral de línea. Este circulito en el medio del signo integral significa que se hace a través de un camino cerrado, por ejemplo, de una elipse o de una circunferencia. Es un camino cerrado. De P de X más Q de Y lo puedo calcular como una integral doble. Fíjense, cuando yo calculo, ¿cuál es la ventaja de esto que nos da el teorema de Green? Nos dice, señor, usted tiene una integral de línea. Calcular una integral de línea tiene su problema, porque tenemos que calcular cuánto vale la R de t, R' de t, F de R de t. Es un proceso algo largo. Pero la puede calcular en el caso en que sea a través de un camino cerrado, a través de una integral doble. Evítese calcular esta integral de línea y calculeo a través de una integral doble, en donde el integrando
va a ser la derivada parcial de Q respecto de X, fíjense cruzados, acá es Q con I, pues va a ser Q respecto de X menos P respecto de I. Si podemos demostrar esta expresión, la 73, lo que vamos a tratar o lo que vamos a ganar es que una integral de línea la transformamos en una integral doble, que siempre va a ser más fácil calcularla, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de probar esto. Fíjense en esta expresión, esta integral doble en R, de Q de X menos de P de I, yo la puedo distribuir como integral doble en R por dx de X de Y, menos integral doble en R de dp a dI de X de Y, ¿verdad? ¿Me siguen? Lo único que estoy haciendo es aplicando una de las propiedades de las integrales dobles. ¿Sí? Voy a poner esta expresión, que es la que queremos probar nosotros, de otra forma, de tal manera que podamos hacer una demostración más sencilla. Entonces, el primer paso es distribuir esta integral doble referida a dq de X de Y menos integral doble de dp de I de X de Y. Si hacemos eso, y fíjense que lo tenemos expresado aquí, esto desdoblado tiene que ser igual a la integral de p de X más q de Y. De ahí van a surgir dos expresiones, la 74 y la 75. La primera es que la integral doble de Q a dx de X de Y, que es esta que está acá, va a ser igual a la integral de Q de Y sobre C, sobre la curva C. De simplemente comparar. Y la segunda parte, que sería menos de P a dI por dx de Y, va a ser igual a P de X. Si podemos probar estas dos expresiones, ya tenemos probada esta expresión. ¿Está bien? Porque, insisto, lo único que hicimos fue desdoblar esta expresión utilizando una de las propiedades, integral doble de Q de X menos integral doble de P de Y igual a esta expresión que está acá. De ahí surgen estas dos que vamos a intentar probar. Vamos a demostrar una de ellas, la número 75, para la región del tipo 1. Acuérdense, las regiones tipo 1 y tipo 2 eran más o menos de este tipo. Acá está. Estas eran las regiones tipo 1, ¿se acuerdan? En X era constante desde A hasta B, o sea, los límites de la región R en X eran constantes, X igual a Y igual a B, y en Y era desde f de X hasta g de X. ¿Qué hacíamos cuando integramos una región doble? Mi manito o mi flecha iba desde menos I hasta I. Lo primero que encontramos era f de X y lo último g de X. Después, cuando integramos respecto del segundo orden, o sea en X, mi manito iba desde menos X a más X, lo primero que encontraba es X igual a A hasta X igual a B. Eso era la región del tipo 1. Bueno, vamos a tratar de ver cómo aplicamos esto para la región del tipo 1. Insisto, lo que vamos a hacer es tratar de demostrar la 75 primero, esto que está acá. Con lo cual, vamos a llevar esta expresión de integral doble o desarrollar esta expresión. Después desarrollamos esta otra expresión y vamos a ver si son iguales. Si son iguales ya está resuelto, o mejor dicho, probada la relación 75. Entonces, vamos a tratar de integrar entonces lo que está, esta integral doble, utilizando la región 1. La región 1 dijimos que X varía entre A y B. X entre A y B. Y entre f de X y g de X. Entonces, y entre f de X y g de X. Entonces, esta integral, fíjense, estamos por probar esta integral de acá, menos de P a de I, esta integral doble,
menos de P a DI de X de Y va a ser la integral. Fíjense en esto que importante que es. El integrando de P a DI, cuando voy a integrar respecto de Y, lo pongo acá de nuevo, mi manito hace esto de menos Y hasta Y. El límite inferior va a ser F de X y el superior G de X. Entonces ponemos desde F de X hasta G de X. Y después cuando integro respecto de X, desde A hasta B. Ahora bien, como no me gusta manejarme con signos negativos, para eliminar este signo, ¿qué es lo que hago? Cambio los límites de integración, ¿verdad? Entonces, será integral de A hasta B de la integral, ahora desde G de X hasta F de X, de G de X hasta F de X. Con eso logro eliminar este signo menos que está acá. Una vez que hago esto, será integral entre A y B. Esta integral, cuando estoy derivando P, fíjese, si derivo P respecto de Y, X permanece constante. Consecuentemente será una función de Y. Entonces va a ser, al integrar esto, va a ser P en el límite superior menos P en el límite inferior, barro. Por eso es que obtengo, es la integral de A hasta B de P de X f de X, fíjense, P, G, X, f de X, límite superior, menos la integral de P ahora en G de X. Acá X permanece constante, insisto, esto es el resultado de derivar esto que está acá entre corchetes. Lo que está entre corchetes, esa integral es P, como estoy integrando respecto de Y, X es constante, por eso X aparece así. Lo que varía es Y, pero ¿cómo varía Y? Como f de X, por eso pongo f de X acá. Menos esto mismo, pero ahora en G de X, el límite inferior, G de X. Ahora ya resolví lo que tenía entre corchetes, me falta de resolver respecto de X, pero X varía, como lo ven ustedes, hago esto así, mi manito, la flecha hace eso, desde A hasta B. Y X, lo primero que encuentro es X igual a A hasta X igual a B. Por eso es que aparecen acá en la integral respecto de X desde A hasta B. Lo mismo para otro hasta B. Ahora bien, ya tenemos la primera expresión para la integral doble, que vale esto que está acá. ¿Sí? Ahora trabajemos un poquito con esta segunda. O sea, lo que tenemos es esto, lo que hicimos. Ya tenemos una expresión para esta integral doble. Ahora, trabajemos un poco con esta integral curvilínea. Esa integral curvilínea, fíjense, lo tenemos acá. Integral en C de P de X, que es lo que tenemos acá. Integral en C de P de X. Integral en C de P de X, acá. Lo que está a la derecha del signo igual. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Es una integral curvilínea. Entonces, si esta es la región, la curva C que hay que recorrer es C1, que es f de X igual a B, C2 y C1, perdón, y X igual a A. O sea, estoy siguiendo el camino. F de X igual a B, G de X y X igual a A. Ese es el camino de integración de esta integral curvilínea. O sea, como estas dos curvas, fíjense, tanto C1 como C2 son diferentes, cuando hago la integral a lo largo de la primera, de f de x, aparece la integral de p de x por C1, a lo largo de C1. Cuando quiero hacer la integral de línea a lo largo de x igual a b, me va a dar 0, porque el diferencial de x ahí es 0, ¿sí? Este diferencial de x es 0, no hay variación en x es constante, consecuentemente la integral acá va a ser 0, más la integral a lo largo de C2, pero C2 es g de x, por eso más la integral de C2 de p de x, pero a lo largo de la otra curva C2. Y lo mismo cuando vuelvo por acá, sigue mi camino de integración ahora, cuando x es igual a constante,
este diferencial va a ser 0, por eso es que esta integral, fíjense, a lo largo de C, que es completa, C1, esta otra y esta otra completa, se reduce a la suma de dos integrales, C1 y C2. O sea, la integral a lo largo de f de x, a lo largo de g de x, ya que las integrales que hacen x igual a b, x igual a e son constantes, sus integrales van a ser 0. Por eso que esta expresión queda así como está en la 78. Bueno, calculamos ahora, para calcular la integral a lo largo de C1 se puede utilizar la representación vectorial Tni más f de t y j. Recuerden, para calcular una integral de línea necesitamos la ecuación paramétrica. Esa ecuación paramétrica está expresada en Tni más f de t y j. O sea, f de t, insisto, es lo que hace la variación acá arriba en el primer límite de integración. Será f de t. Por eso aparece f de t. Entonces, si ya tenemos r de t, tenemos que calcular cuánto vale r' de t y ya lo podemos resolver. Entonces, la integral a lo largo de C1 p de x, la primera que tenemos acá arriba, C1 p de x va a ser, fíjense, esta, C1, el primer camino, la integral de a hasta b de p de xy. Pero x, ¿cuánto vale? T. Por eso sale t acá. ¿E y cuánto vale? En función de t, es f de t. Por eso aparece acá f de t diferencial de t. Lo mismo para calcular a través de C2 ahora, C2, o sea, esta otra, la segunda de que tenemos acá, de C2, fíjense, va a ser integral de C2, ahora, la integral de P de T, pero de G de T, porque C2 es G de T acá. Entonces será G de T. El signo menos, ¿por qué? Por el sentido de la orientación. Nosotros estamos yendo así y ahora estamos volviendo por esta, por eso el signo menos. ¿Sí? Entonces, fíjense, si nosotros sabíamos que esta integral P de X es en C1 más C2, y cada una de estas expresiones valen esto, en C1 vale esto y en C2 vale esto, la integral a lo largo de todo C de P de X va a ser en C1, que vale esto que está acá, P de T, F de T, P de T, F de T, menos en C2, integral de A hasta B de P de T, ahora G de T. ¿Sí? Consecuentemente, y fíjense, esta expresión que está acá es integral a lo largo de C de P de X. Recuerden que es un camino cerrado. Por eso hicimos acá, primero por f de x, después por x igual a b, después por g de x y después por x igual a a. Entonces, esta expresión, fíjense, p de t, f de t diferencial de t, la que está ahora remarcado a la derecha del signo igual, es igual a la que calculamos acá en la integral doble. Esta que está acá, en la 77, que la estoy remarcando ahora. Perdón, ahí, esta. Es igual a esta. Acá será P de T, F de T, de T, P de T, G de T, de T. Y es igual eso a la integral doble. Con lo cual probamos ya una de las partes que tiene que ver, esta la 75. De la misma forma podemos probar el otro como región tipo 2. Ahora fíjense qué importante es esta herramienta. Fíjense, y lo vamos a hacer con un ejemplo. Recuerden esto. Teorema de Grimm. Una integral doble una integral curvilínea a través de un camino cerrado, lo calculo como una integral doble. Vamos a un ejercicio rápidamente. Me dice, calcular el trabajo efectuado por un campo de fuerza, que vale esto, al mover una partícula rodeando una vez la elipse en el sentido contrario a la de la aguja del reloj. Muy bien. Fíjense, si tenemos que calcular el trabajo, hasta ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Calcular ese trabajo a través de una integral de línea. Esa integral de línea tenemos que calcular si este es
el camino, la elipse, calcular cuánto vale R de t para la elipse, cuánto vale R' de t, después f de R de t, donde dice I, expresar todo esto en función de t, para integrar después recién. Eso me implica poder calcular el trabajo. Pero en este caso, fíjense, cuando me dice que el camino dice rodeando una vez la elipse, estamos hablando de un camino cerrado. Entonces, si es un camino cerrado, pues podremos aplicar el teorema de Green. Lo que me está diciendo que esta integral que está a la derecha del signo igual, es a través de un camino cerrado. Entonces no la voy a calcular como una integral de línea, la voy a calcular como una integral doble, en donde el integrando va a ser Q respecto de X, P respecto de Y, y ya tengo resuelto el problema. Y la región R, ¿cuál va a ser cuando integre el doble? Va a ser la elipse, la región de integración. ¿Tá? Entonces, fíjense, en este cálculo, el trabajo realizado va a ser esta integral, ¿verdad? Perfecto. Ahora, tenemos que transformar esta integral de línea en una integral doble. El integrando de esa integral doble vale esto, de P a de Q menos de P a de I. Lo único que hay que hacer, si Q es 2i menos 3x, la derivada parcial respecto de x es 2. Es menos 1, ¿verdad? Fíjense, si Q es 2i menos x, la derivada parcial de Q respecto de x, derivemos esta expresión respecto de x, es menos 1. Lo tenemos ahí, menos 1. Menos P respecto de y. Si P es esto, lo derivamos respecto de y, me da 1. Entonces, 1 menos 1, menos 2. Entonces, si aplico el teorema de Green, esta integral de línea la puedo reemplazar por una integral de doble, en donde el integrando es esto que está acá, y vale menos 2 por dx de y. Entonces será esto, menos 2 por la integral doble en R de dx de y. Ahora, fíjense en este punto. Esta integral doble de x de y, integral doble, nos vamos al tema número 7, creo que era así, integral doble, cuando f de x vale 1, ¿qué me determinaba esta integral doble? Rápidamente, cuando f de x valía 1, respuestas. Una integral doble, cuando f de x sobre una región R, cuando f de x es 1, ¿a qué era igual? ¿Qué me daba ese cálculo? ¿Aló, Houston? Esta integral doble, cuando f de x es 1, me daba el área de la región R. Por eso ponemos acá el área de R. Menos 2 por el área de R. Ahora, el área de una elipse, ¿cómo se calcula? Se calcula como pi por radio menor por radio mayor. O sea, pi, el área, está acá, fíjense. El radio menor, ¿cuánto vale rápidamente? Esto se puede, si yo divido todo por 4, me va a quedar x cuadrado sobre 2 al cuadrado más y cuadrado sobre 1 igual a 1. O sea que un radio sobre el eje x es 2 y sobre el eje y es 1. Entonces, el área de esa elipse que está encerrando esa elipse, la región R, esta región R, va a ser pi por radio menor, o sea, pi por 2 por 1. Por eso que en definitiva acá está. El área es pi por A por B. Pi por 2 por 1, que me da 2pi. Con este menos 2, el resultado de la integral es menos 4pi. Que hemos resuelto, fíjese, una integral de línea, que presentado así como está el ejercicio, uno lo plantea como una integral de línea, puede ser complicado. Sin embargo, si utilizamos el teorema de Green, la transformamos en una integral doble que la resolvemos rápidamente. ¿Ok? ¿Me siguieron? Cambio, Houston. Enzo dice sí. Belén dice sí. Perfecto. Bueno, chicos, disculpas de nuevo, otra vez nos pasamos un cachito, pero quería terminar esta cuestión.
les recuerdo para la próxima clase el compromiso de ustedes de ver el teorema 2. Y bueno, estén atentos, insisto, con el aviso en el aula virtual para ver cómo resolvemos el tema del viernes. Gracias por la atención. Si no hay preguntas, no hay alguna inquietud que plantear, nos estamos despidiendo. Muy bien. Chao, 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 chao. Adiós, adiós. Hasta la próxima. Adiós, adiós, Carla.